Anem a començar. Bona vesprada a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a aquesta jornada Altres identitats, altres models de desenvolupament, que es tracta d'una jornada organitzada, com tots sabeu, per l'Observatori Cultural de la Universitat de València, un observatori que sorgeix amb el ferm propòsit de fomentar creació cultural, aspectes relacionats amb la creació cultural, la reflexió des d'una perspectiva crítica i col·lectiva oberta i, sobretot, amb l'ajuda de l'Ajuntament de València, Caixa Popular i el programa Diversitats de la Universitat de València, que han volgut col·laborar precisament en el marc d'aquesta jornada. Una jornada en la que contem amb una ponent d'honor, pastora Filigrana. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Si vos sembla, per cortesia amb la ponent, pasaré a parlar en castellà. Gracias, pastora, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es verdaderamente todo un honor tenerte, evidentemente, por ser una no solamente defensora de los derechos humanos, una abogada, feminista y sindicalista, sino por tu trabajo en defensa de los derechos humanos del pueblo gitano, y que precisamente de esto nos vas a hablar en el marco de la ponencia que de alguna manera abre esta jornada de reflexión. Una jornada de reflexión que después contará con una mesa redonda, donde tenemos también o tendremos la oportunidad de escuchar a personas muy importantes dentro del activismo por los derechos humanos, como son Demetrio Gómez, Paloma Chen, Miquel Ramos y Débora Ecoca. En el marco de esta jornada, ante un modelo de desarrollo económico excluyente socialmente e insostenible para el medio ambiente, la diversidad cultural se presenta como un valor esencial, como un valor necesario para nuestro futuro común, para nuestra convivencia. ¿Qué pueden aportar las otras identidades frente a este discurso del pensamiento único, patriarcal, blanco y occidental? Esa es quizás, ¿no?, la gran pregunta que nos hacemos en esta jornada, cuestión que intentará de alguna manera dar respuesta a la ponencia marco de esta jornada que nos ofrecerá pastora Filigrana. Aunque Raúl la presentará, ¿no?, presentarás tú a pastora, simplemente deciros, ¿no?, que para mí pastora es una mujer de referencia, especialmente su lectura, El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista, supuso como investigadora, como profesora de la Universidad de Valencia, todo un descubrimiento. Un descubrimiento que me aportaba aspectos que iban más allá de lo que las feministas llamamos el feminismo, el conocimiento del feminismo situado, que había sido conceptualizado hace ya un tiempo por Donna Haraway, y que suponía, pues, esa conjunción, ¿no?, de lo personal con lo político y de lo local con lo global. Pero quizás la lectura de este libro aportaba algunas cuestiones para mí fundamentales, ¿no?, y lo hablo en primera persona, dado el impacto que me produjo. En primer lugar, esa vinculación que Pastora establece con la lucha por los derechos humanos, que siguen siendo oprimidos, y en el caso del pueblo gitano lo es de una manera no solamente silenciosa y silenciada, sino muy contundente. Por poner un ejemplo, y esto lo he comentado muchísimas veces con algunos de mis alumnos, la oportunidad de escuchar, de leer, de aprender sobre tu propia historia es un derecho fundamental que no se cumple en ninguno de los manuales de texto de historia del Estado español. Junto con ello, aspectos relacionados con la teoría de lo decolonial o de lo poscolonial aparecen de una manera muy clara en el libro, poniendo atención a aspectos tan importantes como el lenguaje, la raza, la clase, la etnia, la sexualidad o el género,
haciendo suyo ese concepto de la subalternidad que defendía especialmente Spivak. Sus reflexiones pasan concretamente por establecer la mirada poscolonial desde los escritos, generalmente realizados por personas occidentales, o bien, en el caso de países que provienen de las periferias, pero que han sido educadas en países de Europa o de Estados Unidos, por lo cual su visión, podríamos decir, cultural del mundo, sigue siendo limitada. El feminismo occidental ha intentado dirigir de un modo también colonizador el feminismo mundial y quizás no ha entendido la diversidad de las mujeres en los distintos países de nuestro planeta. Así lo decía precisamente Chandra Talpade o, de manera mucho más reciente, Ann Russo o Mohanty, donde una de las cuestiones, podríamos decir, principales es evitar, ¿no?, esa perspectiva elitizante que las luchas feministas de los países occidentales han seguido manteniendo a lo largo del tiempo. Las referencias de Paloma Chen a mí me recuerdan a Bell Hooks, me recuerdan a una gran mujer feminista boliviana, Domitila Barrios, que se enfrentó a la feminista estadounidense Betty Friedman precisamente porque la acusaba de que todo lo que hacía era pensar solo en política. Y ella comentaba que precisamente hacer política significaba el interés por alimentar a los niños, especialmente a los y a las hijas de los trabajadores mineros de Bolivia, la salud de los trabajadores y el subdesarrollo del país. Precisamente eso es lo que Paloma nos plantea en su libro. ¿El patriarcado es solo uno y es blanco y es occidental? Pastora, no Paloma. Ay, Pastora, perdón, y es occidental. Es ejemplo de resistencia y de ello podemos aprender alternativas, precisamente debido a esa hipótesis, ¿no?, del pueblo gitano como un pueblo perseguido, criminalizado por su forma de vida, que ha podido resistir a la persecución y el castigo a través de las redes comunitarias amplias y de la economía alternativa. Pastora, a la que le he estado cambiando el nombre continuamente, no sé por qué. Sí, es normal. Antes le comentaba a Paloma Chen, ¿verdad? Cuando ¿Qué tal? Que os cambiaban el nombre. Me llaman Paloma muy comúnmente. Bueno, a Pastora, que le estoy cambiando el nombre, he de decir que para mí uno de los aspectos más importantes tiene que ver en precisamente esa defensa, ¿no?, que se añade a la violencia económica, que se añade a la violencia del subalterno, a los canales de la memoria oficial que excluyen continuamente a los gitanos del relato, de la narración, como lo decíamos antes, ¿no?, de la historia del arte, donde se siguen invisibilizando de una manera constante. Y sobre todo aspectos que para mí son muy importantes, sobre todo en la educación. El no derecho a la educación sobre la propia existencia y la propia identidad dentro de las comunidades educativas, pero también de los museos. Se nos olvida los museos, Pero es muy curioso, ¿no?, porque igual que la mujer en el museo ha sido un objeto de representación, el pueblo gitano también lo ha sido, sin derecho a construir su propia historia. Paloma establece una contestación radical, Paloma otra vez, ¿ves? Pastora establece una contestación radical al sistema social y sobre todo plantea, ¿no?, esa existencia de las prácticas comunitarias romaníes, que quizás para mí es lo más importante de tu libro, que cuestiona todo el sistema de producción capitalista y que sobre todo plantea la posibilidad de una respuesta interseccional al pensamiento dominante, racista, individualista y patriarcal. Y sobre todo abre el horizonte de posibilidades para la identidad excluida, redefinida, y cabe esperar que esa relectura de lo identitario redefinido también alcance no solamente medios, sino distintos canales de actuación. Por todo ello, muchas gracias, Pastora. Perdona por cambiarte el nombre, por el lapso, pero bueno, a pesar de ello, he de decirte que para mí es un placer que sepas que eres un referente en mi facultad, en la Facultad de Geografía e Historia,
has formado parte de artículos, de libros, de seminarios y de jornadas. Estás muy presente en nuestras clases. Aquí tengo algunos ejemplos vivos. Tienes continuadoras muy prometedoras, estudiantes que van a seguir ese camino, estudiantes que pertenecen al pueblo gitano y que ellas son las que van a escribir su historia a través de sus trabajos y sus tesis, y que son el futuro prometedor de esa línea que tú has abierto, y por eso yo, de verdad, te quería dar las gracias de todo corazón. Bueno, he de decir ahora que estamos fuera de micro que le está llamando Paloma todo el rato, pero es que es súper nerviosa. Porque para mí es tan importante que ya esté aquí, que de los nervios estaba totalmente... Ayúdame, estoy muy nerviosa con toda esta expectativa y esta acogida tan calurosa. La verdad que ahora hay que dar la talla. Muy bien. Nada, pues yo por la parte que me toca, después de la presentación que ha hecho, de la introducción que ha hecho Esther, poco más puedo añadir para presentaros a Patricia. Bromas aparte, voy a leer muy brevemente la pestañita de la autobiografía, la síntesis que hacen precisamente en su libro, que os recomiendo la lectura porque está escrito con una exquisitez, con una clarividencia de argumentos, de exposición. Os lo recomiendo muy mucho, ¿vale? No os hago spoiler sobre él, pero bueno, por describir a Pastora, ahora está a punto de llamar a Paloma, en 3 pinceladas: licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogada en ejercicio, especialista en Derecho Laboral y Sindical, experta en Derecho en Extranjería, muy importante, lo estábamos hablando antes, cooperativista, también muy importante, activista por la defensa de los derechos humanos en diferentes movimientos sociales, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, feminista, y mestiza gitana. Y creo que estas palabras las vamos a tener muy presentes hoy en el debate también en buena parte de las cuestiones que hay. Y me callo ya, que si no se nos va el tiempo y dejamos a Pastora con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Verdaderamente estoy emocionada. Sé que esto se suele decir siempre que se empieza una ponencia y dar los agradecimientos a las organizadoras. En esta ocasión es real porque, bueno, me desborda la expectación, ¿no?, de tanta gente interesada en estos temas y sobre todo tantas mujeres gitanas que están dispuestas a acoger estas mis reflexiones como propias, ¿no? Esto verdaderamente creo que es el máximo objetivo que yo podía tener como pensadora o como escritora o como activista. Bueno, Raúl me ha engañado un poco porque su intervención iba a ser un poquito más larga para poder yo entrar un poco en el debate, pero este coloquio de hoy, esta jornada, este espacio de pensamiento y reflexión, nacen de una pregunta que Raúl me lanzaba y me decía si estaba dispuesta a hacer mi aportación a esta cuestión, y es esto de qué tienen que aportar las otras identidades o las identidades otras, que es esto de otras identidades, a algún proyecto emancipatorio, ¿no? ¿Qué podemos aprender de otras formas de ser y estar en el mundo, de comunidades diferenciadas, que pueden aportar a un proyecto emancipatorio, revolucionario o transformador, ¿no? Esta es la idea. Esta es la idea del seminario y esta era la pregunta que él lanzaba. Bueno, no se lo ha inventado Raúl, sino que es un debate que se viene dando en los últimos años, tanto a nivel internacional como a nivel estatal, esto de que las luchas situadas desde identidades diversas, las luchas antirracistas, las luchas feministas, las luchas por los reconocimientos de derechos en los colectivos LGTBI, sí, desde un punto de vista transformador o emancipatorio, es decir, desde aquellas hipótesis que quieren transformar el mundo hacia un lugar de mayor justicia social, ¿son oportunas o no son oportunas? Si enunciar la lucha a cada colectivo desde sus especiales dificultades, identidades o dolores, como yo lo llamo, dolores situados,
es algo que al final nos va a restar para poder verdaderamente transformar esta sociedad, ¿no? Porque cada uno está hablando de lo suyo, digamos, o si es algo que puede aportar, puede sumar y puede ser una estrategia transformadora acertada, ¿no? Este debate se viene dando dentro del pensamiento crítico, dentro de la izquierda, de una izquierda más intelectual o de una izquierda más activista y militante. Es un debate que ha abierto muchas heridas y se ha polarizado en exceso, ¿no? A mí me toca entrar, ¿no?, a debatir estas cuestiones. Voy a hacerme spoiler a mí misma. Ya les digo que estoy muy a favor y que mi conclusión final va a ser la necesidad de que cualquier estrategia de cambio social, cualquier estrategia política que vaya orientada hacia una transformación social para obtener horizontes de mayor justicia social y económica, va a requerir de luchas situadas, enunciadas desde los propios padecimientos, de lo que podemos llamar las propias identidades o las propias miradas situadas, y que es algo que es necesario para la transformación, no solo desde una perspectiva de reconocimiento de derechos, una perspectiva, digamos, ética o moral, de que hay colectivos que merecen un reconocimiento de derechos, sino porque las formas de vida, lucha, resistencia y discurso que se dan en esas comunidades otras, en esas identidades otras, son verdaderamente estratégicas para darle la vuelta a todo esto. No sé si ahora, a medida que avance mi ponencia, creo que voy a poder aterrizar esto más en algunos ejemplos, ¿no? Ya le he adelantado al final, ya por si alguien no... Ahora voy a intentar llegar a ese final. Sí quiero decirles que mis opiniones aquí, mis reflexiones, también las voy a hacer desde una mirada situada propia, ¿no? Este debate hace unos años me interpeló con mucha fuerza en muchos espacios políticos donde yo desarrollaba mi actividad política y profesional, eso de, bueno, pastora, entonces, ¿qué? Como gitana, como mujer, como trabajadora, la clase, la raza, el género, ¿qué va primero?, ¿no? Y fue como que hubo que posicionarse un montón de gente, un debate verdaderamente muy virulento y muy polarizado. Seguro que todos los que habéis movido en el ámbito académico o militante sabéis cómo se han dado estos, ¿no? El feminismo rompe la lucha, el antirracismo rompe la lucha de la clase de todos, tenemos que pensar en categorías más amplias, un debate bastante virulento y que, bueno, tuve que situarme, ¿no? Tuve que pararme a pensar en estas cosas, hablar desde mi realidad y desde mi mirada y lanzar la propuesta. Esta es la que mejor o peor en los próximos 26 minutos que me quedan voy a intentar compartir con vosotras. Yo nací en Sevilla, voy a hablar de mí 15 segundos porque así vais a entender mi mirada situada y el por qué le entro así a este debate. Nací en Sevilla, de una familia humilde, mestiza. La familia de mi padre es gitana, la familia de mi madre es paya, vivo en el barrio de Triana. La realidad de los gitanos y las gitanas en el Bajo Guadalquivir, en Sevilla, Córdoba, es una realidad un poco diferente al resto de todo el Estado, ¿no? Hay una representación cultural muy importante en el Bajo Guadalquivir, en Andalucía, ¿no? Seguro que os suena el flamenco. Aún así, el antigitanismo sigue imperando, ¿no? Pero en ese contexto, en mi vida, fui a la universidad, estudié Derecho, me hubiera gustado estudiar Filosofía, pero estudié Derecho porque porque las hijas de clase obrera o ibas a la universidad por primera vez, o eres médico o eres abogado, no hay mucha que. Me especialicé en Derecho y cuando estudié Derecho y en la universidad creamos la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias, que todavía pervive, está dentro de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Andalucía. Bueno, pues mujeres gitanas que estábamos en la universidad, éramos una representación en porcentaje muy baja, pero vimos la necesidad de visibilizar otros referentes, ¿no? Y combatir muchos de los estereotipos que se le ponían a la población gitana. Hice Derecho, mis prácticas de Derecho las hice en el Sindicato Obrero del Campo, que ahora es el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, así que muy pronto me especialicé en Derecho Laboral. Y a la vez también mi primer trabajo fue en las 3.000 viviendas, que a todos sonará, en una asociación gitana de allí que se llama Villela, y he sido la abogada de los gitanos tal como era mi sino desde el principio. Así que yo estaba en este mundo en torno a la cuestión étnica, racial y también el mundo laboral en un sindicato defendiendo los sectores laborales más precarizados, sobre todo el campo en Andalucía, ¿no? El sector agrario, el jornalerismo.
También relativamente rápido fue muy fácil que me especializara en Derecho de Extranjería, porque hablar de precariedad y de sectores laborales precarizados es hablar de racialización, de eso hablaré un poco más ahora, y es hablar de racismo y es hablar de ley de extranjería, si queremos hablar del campo, si queremos hablar de otros sectores. Así que esto de la identidad étnica racial, el derecho laboral, los sindicatos, el racismo y la ley de extranjería verdaderamente van bastante unidos, ¿no? No solo en mi vida y en mi experiencia profesional y política, sino porque hay un hilo conductor de todas estas cuestiones que es el que vengo un poco a compartir, ¿no? Esto de que hay que enfrentar las realidades de muchas miradas diferentes, donde el racismo, el patriarcado, la explotación de clases están muy hiladas. ¿Bien? ¿Sí, no? ¿Se sigue? Que una es muy fácil. Una escribe esto muy fácil, pero después hay que transmitir una idea potente. No es tan fácil. Bueno, para explicar esto un poquito mejor, yo en el libro lo que hago es primero poner un marco teórico y decir, bueno, yo soy abogada laboralista, ustedes me van a perdonar, laboralista de trabajadores frente a empresas, de trabajadoras frente a empresas, entonces suelo ver el mundo desde esa óptica, esa es mi mirada, ¿no? Efectivamente, vivimos en un mundo donde el reparto de la riqueza y el trabajo es desigual. No todas las vidas valen lo mismo, no toda la fuerza de trabajo que porta un cuerpo vale igual en el mundo entero. Hay una desigualdad. Creo que ahí podríamos partir, prácticamente todo el mundo está de acuerdo con esto. Hay quien naturaliza esta cuestión, la justifica y considera que la propia naturaleza humana es así, ¿no? Son las teorías neoliberales. O hay quienes pensamos, bueno, que esto se debe a una mala organización de la riqueza del trabajo en el mundo y que se puede subvertir y llegar a un horizonte de máxima justicia, ¿no? Que somos la disidencia política o quien nos situamos frente al status quo. Estos diferentes precios a la vida, a los cuerpos, a la energía vital que aportan los cuerpos, la fuerza de trabajo en un lenguaje más clásico, no se reparte de forma casual, no se vale más o menos de forma aleatoria, sino que hay unos criterios para poner precio a los cuerpos y a las vidas. No es lo mismo habitar un cuerpo de varón que un cuerpo de mujer, no es lo mismo habitar un cuerpo blanco que un cuerpo no blanco, no es lo mismo habitar un territorio que sea occidente que no un territorio de lo que llamamos el sur global. Es decir, la vida tiene un precio diferente dependiendo del cuerpo que se tiene y del territorio que se habita. Estos son los criterios que utiliza el patriarcado y el racismo como estructura aliada o conexa al reparto capitalista, ¿no? A la distribución de la riqueza que hace el capitalismo. El patriarcado, aparte de una palabra así bastante llamativa, lo que es una ordenación de la riqueza en el mundo que sitúa a las mujeres en un lugar inferior en el acceso a los bienes básicos para la vida digna. En todos los lugares del mundo la pobreza tiene índices mayores en las mujeres que en los hombres, la brecha salarial existe en todos los países y no es casual que los trabajos que nadie quiere, los más difíciles, los más precarios, los peor reconocidos en el mundo entero, los realicen mujeres, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de las maquilas, del trabajo industrial, de la fábrica, de los trabajos más penosos en el campo y peor reconocidos en el mundo entero los realizan las mujeres. Y algo así, igual, es un dispositivo de reparto de riqueza y de trabajo en el mundo, es esto que llamamos el racismo y la colonialidad. Este mundo funciona con la sustracción sistemática de riquezas y bienes de 2/3 de la humanidad en pos de una primera parte del mundo. Y todos los trabajos más penosos, peor pagados o con peor reconocimiento social recaen sobre los hombros de las personas que no habitan Occidente o de las personas que son provenientes de esos países que llamamos el sur global o los países no occidentales que emigran a los países occidentales. Esto es el racismo y esto es el patriarcado. Y va unido a un orden económico capitalista que en este estadio del desarrollo llamamos neoliberalismo. Y esto hay que entenderlo para entender el mundo y para entrarle a este debate que hoy tenemos aquí, que si la raza, que si la clase, que si el género, que por dónde le metemos mano a esta historia para transformar el mundo hacia un mundo más justo, ¿no? Yo estoy intentando perfilar un poco este marco. Y voy a poner un par de ejemplos concretos para no aburriros más con teoría, pero antes voy a ver. Ejemplos reales. El más importante y el que voy a adentrar más es el ejemplo del pueblo gitano, pero lo voy a dejar para la segunda parte. Antes os voy a hablar de una cosita, antes de hablar de gitanos y de gitanas, para que veáis que estas reglas generales a mí me sirven para explicar muchas cuestiones, ¿no? En este entrecruzamiento que hace el capitalismo de buscar los cuerpos más baratos, más explotables, que trabajen más por menos,
se van entrecruzando todas estas realidades de lo migratorio, lo racial, lo colonial, el género, y se van buscando los perfiles más explotables dentro de esta situación. Yo esto es algo que veo cada día, y cuando salimos a las manifestaciones feministas con las pancartas de patriarcado y capital, alianza criminal, que seguro que os suena, no es solo una buena frase para un cartel, sino que está en los cuerpos concretos de muchas mujeres en el mundo. Y principalmente en los últimos años he trabajado en estos sectores que os decía, el sector del campo, el jornalerismo andaluz. En Andalucía el sector agrario todavía es muy importante, quizá en todo el Estado español es uno de los sectores más importantes. En Andalucía es principal, junto al turismo, poco más hay en Andalucía, playa, hoteles y campo y plástico, invernadero. Y el sector del servicio doméstico de los cuidados, ¿no? El sector de los cuidados, esto que hablamos, que es una palabra muy grande también, hablar de la economía de los cuidados. Bueno, yo me he dedicado a apoyar, a organizar grupos de mujeres trabajadoras del servicio doméstico que se han organizado por sus derechos y a defenderla en tribunales, en la medida de lo posible, las mujeres que trabajan en casas particulares, limpiando, cuidando, cocinando, cuidando enfermos, cuidando niños, ¿no? Eso es lo que llamamos el servicio doméstico. Pues bien, en los dos sectores, tanto en el campo como en los cuidados, casualmente son dos sectores esenciales para la economía, porque la generación de cuidado para mantener la vida y la generación de alimentos, eso en la pandemia lo hemos visto mucho, ¿no? Se paró todo, pero lo que no podía parar el campo, y lo que hubo una verdadera crisis es cuando los niños se quedaban en casa, quién cuidaba a los enfermos, a los dependientes, cuando no podía venir la muchacha, ¿no? A limpiar o a cuidar al niño o a cuidar al anciano. Dos sectores esenciales en una economía, bueno, en el sostenimiento de la vida, que sin embargo son los sectores con peor reconocimiento desde el principio de los tiempos, tanto económico como social. Son los sectores al campo y a limpiar, es lo que nadie quiere ir, al que toda persona que tiene que trabajar en esos sectores porque no tiene otra oportunidad para elegir un sector económico diferente, ¿no? En estos dos sectores se da las circunstancias que son dos sectores económicos, a la vez que prioritarios para sostener el mundo, a la vez son los peores pagados y a la vez los más racializados y los más feminizados. En estos sectores principalmente lo que vemos son mujeres migrantes. Y a medida que bajamos en una situación de cada vez más dificultad, pues mujeres inmigrantes que no hablan el idioma, que no hablan el idioma del país, mujeres inmigrantes sin permiso de residencia y trabajo, ¿no? En las categorías más bajas del servicio doméstico, que suelen ser las mujeres internas, las que duermen en las casas, comen, viven en la misma casa donde trabajan y que rara vez conocen la diferencia entre vida privada y vida laboral, son las mujeres migrantes con peor situación administrativa, ¿no? Y en el campo algo muy parecido. En el campo es un sector que en este país está racializado prácticamente por completo, es decir, la gente que trabaja en el campo por cuenta ajena, otra cosa es que tú tengas olivos familiares y varees los olivos o recojas la fruta. Los que trabajan por cuenta ajena, es decir, gente que no tiene tierra pero trabaja la tierra a cambio de un salario, son personas migrantes. Y dentro de las personas migrantes cada vez más mujeres migrantes. Por eso es un sector altamente racializado. Esto del racismo ya veis que no es baladí, es muy rentable económicamente para las empresas, ¿no? En Huelva, que es uno de los sectores que más vengo trabajando en los últimos años, seguro que os suenan las mujeres marroquíes de la fresa de Huelva, que lo saco a colación porque creo que no hay un ejemplo mejor para ver cómo es la alianza del capitalismo, el patriarcado y el racismo y la colonialidad, que es la situación de las mujeres marroquíes de la fresa. Las mujeres marroquíes de la fresa, bueno, la fresa de Huelva es una macroexplotación agrícola que en los meses de primavera sale muchísimo fruto rojo y se necesitan muchísimos trabajadores, como 100.000 trabajadores en 3 meses, para poder sacar toda esa fruta de la tierra, ¿no? Es un trabajo muy duro y muy mal pagado, y a destajo, ¿no? Normalmente la gente no quiere hacer esos trabajos. ¿Quién se ve abocado a hacer esos trabajos que tan mal pagados están y tan mal reconocidos? ¿Quién no puede elegir? ¿Quién no puede elegir algo mejor? Posiblemente personas migrantes. Pero es que dentro de las personas migrantes, lo que la patronal de la fresa hace, de acuerdo con el gobierno y el gobierno de Marruecos, el gobierno de España y el gobierno marroquí, es contratar en origen a un contingente de mujeres marroquíes. Este año último vinieron 14.000, suelen ser 14.000, 15.000 mujeres marroquíes que son contratadas en su país, trabajan en la fresa los 3 meses y posteriormente la devuelven a su país de origen. Los requisitos para ser contratada: el primero, ser mujer. Todas son mujeres,
Así lo pide la patronal. Segundo requisito, estar casada, viuda o divorciada en su país de origen y tener un hijo menor a cargo, porque se presupone que una mujer con un hijo a cargo, marroquí, musulmana, de zonas rurales, son perfiles de personas que están dispuestas a trabajar mucho por muy poco, quejándose lo mínimo posible, con una conflictividad sindical baja. Esto es así, cada año vienen y la patronal, con la connivencia de los gobiernos respectivos, buscan estos perfiles. Es decir, que esto de la interseccionalidad, quien mejor lo manejan son ellos, intentando cruzar todas las líneas de opresión, buscando los perfiles de personas más explotables, ¿no? Por eso cuando decía lo de patriarcado y capital, alianza criminal, bueno, no es solo una frase, sino que es tangible, real y lo podemos tocar, ¿no? No sé si os habré convencido con este ejemplo, ahora voy a entrar en el segundo ejemplo, voy a mirar la hora de no pasarme eso. El otro ejemplo es, bueno, el que nos trae aquí, voy a dedicar los próximos 7 minutos al menos, de hablar de la situación del pueblo gitano. En este libro que antes hablaba Raúl, que escribí hace un par de años en ACAL, que salió el año pasado, muy difícil escribir, no os metáis en eso, menos Claudia que escribe, pero cuando tienes que escribir los fines de semana nada más y los puentes es muy duro. En este libro, que es muy chiquitito y es con la idea de que otras sigan investigando, lo que hablaba era de esto, de la historia del pueblo gitano explicada desde esta óptica. La historia del pueblo gitano entendida como una represión que perseguía sobre todo el control de una mano de obra racializada a la que el destino económico no era otro que ocupar esos lugares laborales, esos sectores laborales que nadie quería, los más precarios, los menos reconocidos, al igual que hoy, ¿no? La legislación antigitana durante 500 años, que han sido más de 250 leyes, realmente cuando uno se pone a leer esa legislación y esa sentencia, yo mantengo que principalmente fue una estrategia de regulación de la mano de obra. También fue una política de homogenización cultural. Habría que leer estas dos cosas, ¿no? La unificación de los reinos de Castilla, que posteriormente sería el Estado español, nace de una idea de homogenizar lo diferente, de perseguir las lenguas, las religiones o las culturas que no casaba con ese ideal nacional que ya proyectaban de lo católico, blanco y después resultaría lo español, ¿no? Todo lo que saliera por fuera era perseguido a sangre y fuego, literalmente, ¿no? La historia del pueblo gitano que yo he intentado presentar en este libro me baso en las dos cuestiones. Es una cuestión de homogenización cultural que entra en una estrategia de homogenización del Estado. Bueno, al principio no era un Estado, lo que fue pues, un reino y un Estado que conlleva la expulsión de los sefardíes, la expulsión de las comunidades moriscas, la persecución a sangre y fuego de las comunidades gitanas y después, bueno, pues el ataque al nacionalismo periférico, a todas las culturas que habitaran la península. La Constitución misma del Estado español nace de ahí y bueno, creo que estas cosas son importantes para entender lo que tenemos hoy, para entender los discursos fascistas y ultraconservadores, de dónde vienen y ver que el monstruo, si tiramos un poquito en la historia, tiene muchas patas, digamos, ¿no? Eso es un pilar muy importante, pero también otro es la regulación de una mano de obra a quien le tocaba ocupar estos puestos, que eran principalmente el campo y el trabajo en las minas y el trabajo de remero en los barcos del rey. La legislación, un año tras otro que se dicta, la orden principal es que abandonen sus oficios y tomen y se asienten en las tierras de un señor feudal, bajo pena de ser obligados al trabajo forzado en las minas o en los galeones del rey. La historia del pueblo gitano durante esos 500 años es una historia de persecución y a la vez de creación de estrategias por parte del pueblo gitano para resistir esa persecución y ese destino económico que se le impone. Y aquí es donde yo, bueno, pues cuando escribo este libro, que ha resultado, bueno, que le ha leído más gente de la que yo le escribí ese libro yo se lo escribí, bueno, a aquellas personas que no se sienten cómodas con este mundo, que cree que hay que cambiarlo, que hay que pelear por un horizonte de justicia social mayor, y a esas personas, ¿no?, que le podemos llamar pensamiento crítico occidental, o la izquierda, o la disidencia política, lo que yo intentaba en ese libro, mi osadía era decir: miren ustedes cómo ha sido la resistencia del pueblo gitano, porque algo de curiosidad debe de causar la persecución de 500 años a sangre y fuego para aniquilar una identidad
y haber resultado victoriosos, ¿no? Y seguir existiendo comunidades que se llaman gitanas y habiendo mantenido una identidad cultural propia. Al menos las personas que queremos desafiar el status quo o la hegemonía, nos tiene que crear alguna curiosidad, oye, ¿cómo se ha hecho?, ¿no? ¿Qué estrategias fueron estas y qué hicieron? Esto es una osadía que yo cometo en el libro, y sé que me enfrento a un pensamiento antigitano muy fuerte de sacar a los gitanos del papel de víctima o de maldito y ponerlo en un lugar de referente, ¿no? De tenemos que aprender de cómo lo han hecho los gitanos y las gitanas para vivir una persecución de 500 años, porque quizás ahí estén las pistas para una propuesta emancipatoria, ¿no? Bueno, esto es una osadía que era el tercer objetivo o cuarto de mi libro. El primero era dar a conocer la historia del pueblo gitano, ¿no? Y hacer unas reflexiones sobre este asunto. Permítanme. Claro, son 500... Bueno, la persecución del pueblo gitano, como digo, la primera ley... El pueblo gitano habita en la península desde el siglo XV en diferentes oleadas migratorias, ¿no? A partir de 1499, y dentro de todo este proyecto de homogenización, se dicta la primera ley antigitana por los reyes católicos, y ahí aparece toda esa normativa, hasta 1978, cuando entra la democracia, se aprueba la Constitución, y es entonces cuando se derogan los últimos reglamentos de la Guardia Civil, que todavía daban un trato diferente a los gitanos que a los payos, y pedía una especial vigilancia. En esos 500 años, bueno, la legislación fue sobre todo, como os digo, persiguiendo las formas de economía del pueblo gitano, que eran formas de economía cooperativistas, o sea, amplias redes de cooperación y autogestión. Los gitanos y las gitanas decidían, optaban por profesiones que le permitían una autonomía de sus vidas, bueno, la artesanía, la herrería, la danza, la mercadería, y huían de estos trabajos asalariados, mal asalariados, que era el campo, otro tipo de sectores laborales precarizados, y huían de estas cuestiones, ¿no? de estos sectores. Y la legislación lo que hace es perseguirlos una y otra vez, con diferentes penas, ¿no? No voy a entrar aquí en las penas, pero bueno, tortura, prisión general para los gitanos, genocidio, trabajos forzados en minas y galeones, nunca hubo una expulsión de gitanos y gitanas. Yo creo que lo necesitaban, igual que ahora lo de la expulsión de los inmigrantes, que tanto piden la ultraderecha y la derecha, es una falacia, porque no se pueden expulsar, y toda esta amenaza continua de los CIE y de las expulsiones realmente no es real que se practique, porque se necesita una mano de obra migrante sin papeles, clandestina y con miedo, que trabaje, por ejemplo, en los campos de la fresa por muy poco, quejándose lo menos posible, igual que ahora. Entonces nunca llegó a haber una expulsión de los gitanos y las gitanas, porque verdaderamente esta mano de obra perseguida y que incumplían las normas y que seguían hablando su lengua y vestir sus trajes, y entonces podían ser una excusa para que remaran los galeones del rey, era rentable, ¿no? Un poco igual que rentable hoy los campos de la fresa o los plásticos de Almería o los conductores o los riders, ¿no? Sin papeles, que también son muy productivos. Toda esta persecución no es posible si paralelamente no se justifica que esto hay que hacerlo por el bien común y por un ideal de sociedad. Para eso se construye todo este discurso antigitano. Literalmente, si lo buscan ustedes, van a ver que en la historia existe el discurso contra los gitanos, escrito y firmado por poderosos políticos del momento, ¿no? El discurso contra los gitanos, así se llama. Se tiene que construir una categoría peligrosa, indómita, primitiva, bárbara y subdesarrollada, que merece esta persecución y este castigo, porque si no la sociedad va a ir mal en su conjunto, ¿no? Se construye la idea del enemigo, del vago, el parásito, el primitivo, el delincuente, porque si no, no se podía justificar socialmente toda esta persecución. Esto hay que entenderlo igual que hoy se entiende cómo se construye el racismo, ¿no? El racismo a día de hoy, para poder justificar que haya gente malviviendo o no llegando a las condiciones mínimas de dignidad, el poder hegemónico lo que construye es un discurso de que estas personas padecen estas situaciones por su propia idiosincrasia, porque no se esfuerzan lo suficiente, no son lo suficiente desarrollados, modernos,
feministas, demócratas, votan mal y no saben lo que hacen con su gobierno en sus países, ¿no? Este es el discurso que el neoliberalismo necesita para poder justificar la vida indigna de 2/3 de la humanidad. El racismo siempre se construye así. El racismo no es caprichoso, sino que va construido a la vez que un orden económico desigual que genera diferentes jerarquías de humanidades. La historia del pueblo gitano no es diferente. Para que los gitanos trabajaran en las minas y en el campo de forma forzada, había que construir una categoría del gitano, la gitana peligroso, que domar, que domesticar, y que si no lo se conseguían eran gente de una raíz infecta, así lo dicen algunas normativas, que habían que obligarles por la fuerza a ser personas de bien. Esto hay que entenderlo para ver cómo llega el antigitanismo hoy, por qué estos estereotipos se siguen manteniendo, por qué los medios de comunicación, los grandes reality shows, el cine, la prensa o en su día, como antes decía Esther, en los museos, ¿no? o la literatura, se esfuerza tanto en mantener estos estereotipos continuamente. Porque es más fácil mantener que los guetos, la precariedad laboral o la exclusión social o el problema de vivienda que sufre una parte importante de las comunidades gitanas en este país es responsabilidad de las propias personas que lo padecen por su propia identidad e idiosincrasia, que es que no se quieren integrar, no quieren trabajar y no quieren acatar las normas del buen vivir, que plantea que estamos en una sociedad económica que necesita grandes bolsas de pobreza y exclusión para subsistir, porque precisamente esto de lo que va es del despojo sistemático de bienes a una parte de la sociedad para la sobreacumulación de otra primera parte, y que las bolsas de pobreza son estructurales. Alguna vez me preguntan, bueno, ¿cuáles son las políticas restitutorias? Voy a hacerle un inciso que no está en el guión. ¿Cuáles son las políticas restitutorias que habría que poner en marcha para indemnizar a los gitanos y a las gitanas de una historia de persecución? Bueno, y ahí relatamos nosotras. Bueno, pues habría que hacer todo esto, 1, 2, 3, 4. Pero ahora bien, aunque mañana los gitanos y las gitanas de este país estuvieran restituidos y no ocuparan los lugares de exclusión social y tuvieran un igualitario derecho al acceso a la vivienda, al empleo, a la salud y a la educación, mientras subsista este modelo económico, esas bolsas de pobreza y exclusión las van a ocupar otras personas. Y aunque mañana los gitanos y las gitanas se salvaran, no es lo que queremos. Lo que queremos es que no exista un modelo donde la pobreza es estructural. Porque si no, mañana, si las asociaciones gitanas, el movimiento gitano, conseguimos nuestros fines para que la misma situación la vivan la migración subsahariana o la migración magrebí o la migración latinoamericana, no estamos avanzando en la propuesta. Por eso hay que entender que para mí no sería acertado hablar de la situación del pueblo gitano si no la contextualizamos en este engranaje del capitalismo, el racismo, la colonialidad o el patriarcado. Voy a ver qué hora es porque después vienen compañeras muy importantes que tienen que hablar. Entonces, esta persecución, voy a ir concluyendo en 5 minutos a lo más, ¿vale? Esta persecución histórica y esta criminalización se han dado a los gitanos y a las gitanas principalmente por la osadía que han supuesto en sus formas de vida, quizás no desde lo ideológico, sino desde las prácticas vitales del desafío al status quo, ¿no? A negarse a trabajar de la manera que se le imponía, ¿no? Al seguir manteniendo su identidad, sus redes amplias y apostar por un modelo social más cooperativo y comunitario que el modelo individual que el neoliberalismo imponía. Toda resistencia en este sentido, sea ideológica o vital, de cualquiera de los grupos que sufren la opresión en el mundo es castigada duramente, es castigada con un derecho penal o un derecho administrativo más duro del normal, es lo que hablamos del derecho penal del enemigo, que a día de hoy siguen existiendo. Hay un castigo especial para las personas migrantes, hay un castigo especial para la pobreza, ¿no? Toda la política de extranjería de este país, todas las ordenanzas municipales lo que buscan es esa persecución a lo que se escapa del status quo, que pone en peligro por su propia existencia el orden vigente. Pero yo creo que aquí verdaderamente, y voy concluyendo, es la propuesta, es la potencialidad de estas comunidades otras o de estas identidades otras. Por eso, y respondiendo a la primera pregunta que lanzaba la organización, que lanzaba Raúl, efectivamente desde los dolores de barriga situados, yo les llamo así, los dolores de barriga, los diferentes padecimientos que se tienen, siendo una mujer
que vive en un barrio periférico soltera y con hijos, siendo una persona migrante en un CIE, siendo una trabajadora caribeña interna, siendo una marroquí de la fresa o siendo un trabajador autóctono explotado. Desde todos esos lugares hay dolores diferentes, hay identidades diferentes, la interseccionalidad del patriarcado, el racismo, la colonialidad interactúa de manera diferente, golpeando con diferentes golpes, pero todos esos dolores tienen algo en común, que es que si tiramos del hilito del golpe que le dan a cada uno, lo que vamos a encontrar detrás es este mismo monstruo que estoy intentando aquí definir, del capitalismo, el patriarcado, el racismo y la colonialidad. Por tanto, una propuesta emancipatoria para mí no podría ser de otra manera que no fuera sumando los dolores desde los diferentes lugares situados. Las prácticas políticas, los discursos políticos que se generen desde cada uno de estos lados donde se recibe el golpe son estratégicos. Son, digamos, como un puño ergonómico que golpea justo al monstruo que tiene delante, ¿no? Querer homogeneizar todas las prácticas, discursos, estrategias vitales o movimientos de resistencia que se dé desde todos esos lugares, sea desde una comunidad LGTBI, desde una chica trans en un colegio rural, desde una persona que esté intentando ahora mismo cruzar desde Ceuta, querer borrar esto en un solo discurso y en una sola propuesta emancipatoria no es que sea ni bueno ni malo, ni ético ni no ético, no es estratégico políticamente. A mí no me parece. Cuando estas cuestiones se plantean en una asamblea por la vivienda, que he participado o en cualquier otro tipo de movimiento social, no es estratégico hacer este borrado de la identidad entendida como un lugar de resistencia, ¿no? De las identidades comunitarias entendidas como un lugar de resistencia. Creo que así no vamos a ganar intentando buscar todos estos grandes conceptos que lo englobe todo. Lo que sí creo es que hay que ponerse de acuerdo, que hay que abrir diálogos, que hay que crear frentes comunes sin homogeneizar los sufrimientos, los padecimientos o las prácticas políticas, pero sí entendiendo que hay algo que nos une, que hay un enemigo común, que golpea diferente pero es el mismo, desde sus muchas cabezas, el monstruo, y efectivamente necesitamos lanzar, trenzar estrategias y resistencias comunes. Mi propuesta es esta, no solo desde lo teórico, sino desde lo vivencial, lo político y lo profesional. En los años que llevo con esta lucha de crear un mundo un poquito mejor del que hemos heredado, creo que este es el camino. Creo que los grandes enfrentamientos y las polarizaciones de estos debates, donde con brocha gorda se sitúan dos posturas de lo individual frente a lo colectivo, de lo común frente a lo identitario, creo que tenemos que huir de esa reducción. Creo que tenemos que hacer reflexión desde todos los lugares donde estemos situados, sabiendo muy consciente que es una mirada situada, que es como vimos el mundo. Por eso me parecía, por respeto a vosotras, empezar esta intervención diciendo quién soy, desde dónde lo estoy mirando. Creo que esta es la propuesta que tenemos por delante. Es difícil poner en común los dolores, ponernos de acuerdo, escucharnos, hilar estrategias comunes. No es algo fácil, porque el divide y vencerás que se impone en el discurso hegemónico también lo sufrimos dentro de los movimientos disidentes, pero yo creo que el objetivo merece la pena, que lo que tenemos por delante es un reto muy importante, que es crear una sociedad más justa, donde verdaderamente la vida digna de todos y todas esté garantizada, ¿no? Y eso es lo que nos empuja. No sabemos cuánto tardaremos, no tenemos una buena hoja de ruta escrita, pero sin duda toda la gente que nos preocupa estas cosas, que está aquí delante hoy, vibra, siente y tiene una intuición muy firme de que el camino es este, ¿no? Encontrar las fórmulas de entendernos para ese horizonte que es la vida digna de todas las personas vivientes. Muchas gracias. No sé si Raúl, ¿hay turno de alguna pregunta o...? Bueno, pues abrimos un pequeño turno de preguntas para el personal en sala y los que también están siguiendo desde casa por la retransmisión en streaming. No sé si alguien en la sala quería formular alguna pregunta del millón.
¿Queréis comentar alguna cosa? Tenemos preguntas desde casa. Desde casa tampoco tenemos nada. ¿Está todo claro o está todo oscuro? Tenemos esas dos... Bueno, pero denme un feedback. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Denme en algo, ¿no? Hay cosas que no, hay cosas que sí, hay cosas que no se han entendido. Claudia, dime algo. Espera un segundito. Que tienen que oír para que desde casa te puedan oír también. Ah, vale. Gracias. Perdón. Que a mí también lo que me gustaría un montón recalcar de la parte de la ponencia que has tenido tú es pues todo esto que has estado diciendo, ¿no? Que como puede ser como unas pistas de cómo el pueblo gitano hemos sabido sobrevivir durante tantas persecuciones, tanta represión, nos han hecho muchísimo daño y aún así hemos encontrado la manera de salirnos, ¿no? por el rincón. Y luego, ahora que como lo estabas comentando, me acordaba de la lectura de una parte que especialmente me gustó y de verdad que no quiero, voy a ser concisa porque no quiero haceros spoiler del libro, pero hubo una parte que a mí me marcó muchísimo porque siempre como mujer gitana, y las mujeres gitanas que estamos aquí yo creo que me entenderán, siempre como que nos hemos sentido un poco, todas las sociedades como que nos considera un tanto como sumisas, ¿no? Como que estamos siempre de acuerdo con todo, siempre tenemos como un perfil bajo. Y me acuerdo que me sorprendió muchísimo para luego poder yo investigar aparte la parte de los motines de las mujeres en la Gran Redada. O sea, esas estrategias pues eso, de supervivencia, ¿no? De que todo lo que nos han estado contando durante toda la historia y sobre todo a los que somos gitanos y lo sentimos, realmente pues te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Porque dices, jolín, yo tenía toda esta fortaleza dentro de todos mis ancestros y es lo que dices tú, nos la han negado, nos han negado el conocer esa fuerza que tiene nuestro pueblo. Y bueno, evidentemente solo te puedo dar las gracias a ti y a todos los activistas que seguimos por este camino. Muchas gracias, Claudia, por favor, es la gran esperanza de esta causa. Bueno, apuntar, Claudia ha dicho, claro, no podía entrar en tantos aspectos del libro, pero sí hay una parte que es interesante y que viene a colación un poco de lo que he contado y es, bueno, utilizo un estudio que hace David Bernard, ¿no? De cómo se construye el estereotipo de la mujer a lo largo de la mujer gitana a lo largo del tiempo. Y creo que es muy acertado porque ha estado, o sea, como lo que venga manteniendo, según lo que la economía ha ido queriendo de la mujer gitana, el estereotipo de la mujer gitana se ha construido de una manera o de otra, igual que todo esto que vengo manteniendo, ¿no? Los estereotipos y el discurso racista o el discurso estereotipado va de la mano de una ordenación económica, no es gratuita, no es baladí, responde a un modelo económico. Cuando la economía necesitaba a la mujer en casa, cuidando, sosteniendo a la familia y la vida pública era de los hombres, a la mujer gitana, en los siglos XVII, XVIII, XIX, se lo construye como lo antagónico al ideal de mujer que se necesita. Si el ideal de la mujer es la perfecta casada, la mujer victoriana del siglo XVIII, en el siglo XIX, en casa recluida, a la mujer gitana se le presenta como la Carmen de Merimée, ¿no? Una mujer pública que engaña, que tiene hipersexualizada, que es dueña de su sexualidad, que engaña a los hombres, ¿no? La bruja o la pública, porque el ideal era la mujer victoriana. Cuando esto cambia, cuando la economía necesita en el siglo XX sacar a la mujer al mercado laboral y que reproduzca y produzca al mismo tiempo, a la mujer gitana hay que construirla en el contraideal de esto, ¿no? Y el contraideal es pues una mujer sumisa, eternamente vestida de negro, a 3 pasos de su marido por detrás, entregada a sus hijos y a su familia, sin ningún tipo de posibilidad de control de su sexualidad y para nada hipersexualizada, ¿no? La eterna mujer gitana de negro, ¿no? En el contraideal. Y todo esto forma parte del mismo. Por eso esto me sirve a mí para decir, igual que hoy la ultraderecha le hace el juego al neoliberalismo económico y decir que los inmigrantes son personas de segunda categoría, al final lo que estás afianzando es un modelo económico que destina a los sectores más precarizados, los sectores laborales más precarizados a la población migrante. La ultraderecha lo único que hace es construir el discurso que justifica una realidad económica neoliberal, ¿no? Pues igual se construye el racismo, igual se ha construido a los gitanos, igual se ha construido a las mujeres gitanas a lo largo de la historia. Y hay una frase, ya me callo, en este episodio donde se dicta la prisión general para todos los gitanos y las gitanas del país, a las mujeres se le encierran con los niños menores de 7 años en las cárceles, que fue el inicio de las cárceles de mujeres en este país,
existen las crónicas, contadas por los malos, no por los buenos, contadas por los malos, de lo difícil que fue cerrar a las mujeres gitanas, que ningún castigo valía, y lo dicen ellos, nosotros, porque la identidad de grupo y el orgullo de grupo y los valores subversivos que tenían en cuanto a no sentirse sumisas eran tan fuertes que ningún castigo físico, en cuerdas, grilletes, tortura, era posible para domesticar a las mujeres gitanas, porque era tal su orgullo de grupo, identidad. Yo creo que este es el ejemplo perfecto para que cuando hablamos de identidad subalterna, identidad oprimida, lo que veamos es ser una potencia política de resistencia y de cambio, y no una amenaza para una posible transformación social. Creo que este ejemplo que has traído a colección me viene perfecto para poder apuntar un poco más la hipótesis que intentaba aquí compartir con vosotros y vosotros hoy. Nada más que van a hablar gitanos. Y yo por... ¿Alguien va a hablar? Ya nos quedamos. No, bueno, a mí, aparte de que me encanta Pastori, que la he escuchado ya muchísimas veces y trato de seguirla siempre, me parece muy importante el apunte que haces de recuperar la historia de la lucha de la mujer gitana, sobre todo porque parece que siempre... parece que el feminismo se inventa cuando se inventa la palabra feminismo y le inventan un grupo de blancas. Y que a partir de ahí son ellas las que marcan la agenda y son ellas las que deciden lo que es feminismo, lo que no es feminismo y lo que entra dentro y lo que no entra dentro. Y a mí me parece muy importante resaltar la lucha de otras mujeres, ¿vale?, que han estado viviendo en minoría, que saben perfectamente lo que significa la sororidad, porque ha sido el método de supervivencia básico para poder seguir adelante, y que sin embargo no se tengan en consideración todos estos movimientos y todas estas luchas de las mujeres que viven en esa zona de periferia donde se les ha colocado, no donde deberían de estar, sino donde se las ha colocado, y parece ser que las mujeres blancas siempre se dedican a dar lecciones de lo que significa, lo que es y lo que no es. Y ahí sí que me gustaría que me hicieras una reflexión sobre cuál es la situación actual del feminismo y cómo se plantea con todas las nuevas excisiones, apreciaciones, etcétera. ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, no voy a entrar mucho más porque os toca vuestra mesa, pero no, bueno, yo espero que todas estas críticas que se están haciendo desde estos diferentes dolores situados y desde otra vivencia como mujeres, cuando te atraviesa la colonialidad o el racismo o otras intersecciones, ¿no?, sirvan para hacer un feminismo más fuerte, ¿no? Sirva para que el feminismo se revise. Afortunadamente, cada vez hay más feministas que están hablando de que la clase y la racialidad y la etnicidad forma parte importantísima, que si no, no se puede hablar de feminismo. Los últimos manifiestos del 8M incluía el cierre de internamiento para inmigrantes como una propuesta propia. Yo creo que eso se debe a todas estas críticas desde otros lugares, de otro feminismo, de otra vivencia como mujeres. Y esta incidencia, bueno, estamos consiguiendo. A mí cuando vi que pedían el centro de los cierres de centramiento migrantes fue estupendo. Pero más allá del feminismo, a la izquierda en general, y ya me callo, o a la disidencia política, o sea, cada uno como se quiera llamar, creo que lo que hay que explicar, lo que hay que mantener es que la propuesta de transformación y revolución que mantiene la izquierda blanca y occidental no tiene por qué ser la única, porque al final estamos cayendo en la misma jerarquía neoliberal, donde lo occidental, lo blanco es lo desarrollado y lo otro lo primitivo y lo subdesarrollado. Y que quizá desde posiciones vitales, que no ideológicas, en muchas comunidades que viven en el colapso continuado, existen formas de ser, de estar, de organizarse, que también son políticas, aunque no cumple el esquema racionalista político de la izquierda, ¿no? Y lo mismo del feminismo. Que el cómo viven las comunidades de migrantes en los asentamientos chabolistas de la Fresa de Huelva, que reproducen la vida cada día en un lugar que no es reproducible, nos debe de interesar qué estrategias vitales y culturales se ponen allí en marcha para hacer posible la vida, porque eso también es político. Y esa forma de organización también tiene mucho que aportar a nuestra propuesta de cambio. Y más que mirarlo únicamente desde el victimismo y reconocimiento de derechos, que también, que es una lucha por la defensa de los derechos humanos sobre todo, que empecemos a mirar a los márgenes con más humildad, desde el pensamiento hegemónico, también el de izquierda y el disidente, a otras comunidades que quizás son una enciclopedia de cómo se resiste, cómo hay que organizarse frente al colapso continuado, que al fin y al cabo es el reto que tenemos ahora mismo de organizar esas máquinas de guerra que nos van a salvar de la embestida neoliberal que ya está aquí, ¿no? Creo que miremos a los márgenes, sería mi propuesta. Muchas gracias.
Tenemos una preguntita desde el otro lado, desde el ciberespacio, que nos pregunta, la estrategia ha de venir con acciones, desde la política no van a venir soluciones, desde los movimientos sociales, ¿cuál debe ser el camino? Por favor, ¿nos das algunas pistas? Ya está, una tesis doctoral. Bueno, de los movimientos sociales no mucho más de lo que vengo aquí manteniendo, ¿no? Yo creo que hay que tener una visión integradora, que el discurso de clase tiene que ser un discurso antirracista, tiene que ser un discurso anticolonial, tiene que ser un discurso feminista, porque es que si no, no porque deba de serlo, es que no nos queda otra verdaderamente si queremos enfrentar esta ofensiva, porque al fin y al cabo esta ofensiva lo que va a hacer es entrar, o sea, este neoliberalismo en este estadio lo que va a hacer es aún más incidir en esta brecha de la humanidad y subhumanidad, la vida digna y la vida indigna, y cada vez se va a caer del barco más gente. Y la gente que se va a caer del barco va a ser siguiendo un criterio de género y de raza y de etnicidad, como viene siendo, nada nuevo, ¿no? Pero la crisis que viene va a ser así, que no hablar de feminismo, no hablar de antirracismo a la hora de abordar la ofensiva neoliberal, se queda corta la estrategia, una estrategia fallida desde mi punto de vista y mi posición. Vale, pues si os parece lo dejamos aquí. Yo tengo muchas cuestiones también ahí en la recámara, pero como lo que se trata también es de seguir y el tiempo apremia y dar paso a los ponentes de la mesa redonda, vamos a parar un minutito solamente para que se haga la limpieza de rigor y el protocolo anti-COVID y demás. No se muevan de sus asientos, ¿no? Entiendo, porque va a ser muy rápido y nos bajamos nosotros, dejamos paso. Muchas gracias, pastora. Gracias, Vuelvo a insistirte.